Anunciado que Nerea Kortajarena, responsable de programa de Euskal Herria Bildu, parlamentaria, está con nosotros. Nerea, ¿qué tal? Egunon, no sondo. Egunon. Encantada de estar aquí. Bueno, lo que me gustaría estar es en el Parlamento con plena actividad, me imagino, claro, Pues la porque verdad es que sí. llevamos un mesecito. La verdad es que sí. Este es un tema que yo siempre que tengo la oportunidad lo comento porque creo que esto es un tema que ya requiere una revisión, ¿no? Llevamos pues desde el día 23 de diciembre sin actividad parlamentaria. Fíjate todas las cosas que han pasado en este mes. Hemos solicitado, nosotras, incluso la habilitación pues para poder discutir y poder hablar de la cuestión de la subrogación de los trabajadores de las ambulancias de Osakidetza. No fue posible, nuestra petición también fue denegada y yo creo que un mes sin actividad parlamentaria, cuando todos los parlamentos están funcionando con absoluta normalidad, cuando la ciudadanía ya, o sea, tiene olvidadas ya ese parón navideño. Entrar en el Parlamento en febrero y tener que decir Urte Berrión, yo creo que es un anacronismo y que debería ser revisado, porque parecen cosas pequeñas, pero genera mucha desafección. Y sobre todo hay una cuestión que es la de la falta de control al gobierno, que creo que es fundamental en las democracias que quieren funcionar correctamente, y llevamos un mes sin poder hacer ese control parlamentario en un momento muy delicado, y creo que es fundamental que en algún momento también abordemos estas Bueno, cuestiones. me imagino que, pues bueno, primera tarea, ¿no? Para empezar, digo yo. Pero es que Sí. esto no es nuevo, es que esto No, llevamos no es así toda la nuevo, vida. eso es, llevamos mucho tiempo con esto, o sea, esta reflexión se abre muchas veces, pero no termina de actualizarse, y yo creo que también el Parlamento y su funcionamiento pues se tienen que revisar y tienen que responder a la realidad de las ciudadanías y mirar a parlamentos más cercanos. El Parlamento de Nafarroa-Garaia lleva funcionando ya prácticamente todo un mes. Bueno, pues ya veremos a ver si al final se ponen de acuerdo entre todos, ¿no? Tiene muchas cosas en las que ponerse de acuerdo, ¿eh? Muchas. Muchas. Bueno, ha hablado de un tema como es el de la subrogación de trabajadores de Mm. ambulancias, por ejemplo. Eso va directamente implicado o implica directamente a Osakidetza, que imagino que será uno de los temas de los que con urgencia quiere hablar Euskal Herria Bildu, claro. Evidentemente, porque estamos viviendo una crisis, la de la vacunación, estas vacunas que se han inoculado, dosis de vacunas caducadas, que es una cuestión muy grave, de la que yo tengo la sensación, además, a la que se quiere dar como carpetazo, dar por terminada. Se está haciendo un intento bueno, pues, de señalar que esto es una cosa muy puntual o que ya está prácticamente solucionado, y veremos. Yo creo que sobre esta cuestión hay que hablar mucho, hay que dar muchas explicaciones, porque es una cuestión muy grave que creo que deja en evidencia muchas cosas, ¿no? Deja en evidencia la situación que tiene Osakidetza, deja en evidencia que seguimos teniendo problemas estructurales en Osakidetza, como estos que se han evidenciado. Hemos tenido 5 versiones diferentes desde que esto se hace público, y hay versiones en las que una se queda alucinada cuando escucha que el registro de las vacunas se realiza, pero cuando te ponen la segunda dosis, si no lo metes manualmente, se registra automáticamente la fecha del anterior lote. O sea, es un caos, es un desorden que no sabemos hasta dónde llega, que no sabemos hasta dónde puede llegar. Yo no descarto que en los próximos días, las próximas semanas, podamos tener más noticias también en este sentido. Creo que el consejero tampoco está en condiciones en este momento de asegurar que todo esto lo tiene bajo control, y hay que dar explicaciones, ¿no? Entonces creo que se unen los problemas que tiene la propia Osakidetza, se une también de alguna forma esos problemas que tiene estructurales de Osakidetza y que no se terminan de resolver, a un intento que ha habido en esta cuestión de gestionar esto pues de forma que no generara una quiebra en ese relato que el gobierno de Pradales está construyendo de que los problemas de Osakidetza se han solucionado, ¿no? Y creo que de esto hay que hablar mucho en el Parlamento y se tendrán que dar muchas explicaciones. El otro día decía Arnaldo Otegi que, o al menos hacía la pregunta, una pregunta, no sé, me daba la sensación de que era retórica, de que si Euskal Herria Bildu no hubiera denunciado este hecho, ¿se hubiera comunicado?
Pues yo creo que es una duda bastante legítima, ¿no? Porque si una observa el venir de los acontecimientos o la secuencia de los acontecimientos, la realidad es que nosotras tenemos conocimiento de esta cuestión, nos llega información de la inoculación de vacunas caducadas aproximadamente 10-12 días antes de que esto se haga público. Nosotras nos ponemos en ese momento a verificar, digamos, o a corroborar que esa información que llega es cierta, y una vez tenemos todas las comprobaciones realizadas, bueno, pues nos ponemos en contacto con el propio consejero para preguntarle directamente si esto es así, en contra de lo que el propio consejero ha señalado, que decía que era él el que había llamado a los grupos. No, es la parlamentaria Euskal Herria Bildu la que se pone en contacto con el consejero, le dice que contamos con esta información y le pide saber si realmente esto es así, ¿no? Las versiones que ha habido posterior de que esto se estaba gestionando internamente, de que ya estaba prácticamente todo de alguna forma, de que se estaban haciendo las comprobaciones oportunas para saber cómo había que actuar, para hacerlo público y tal, y ese enfado, ¿no?, que manifiesta el consejero con Euskal Herria Bildu porque realiza una pregunta parlamentaria. O sea, nosotros lo que hacemos es nuestra labor como principal fuerza de la oposición, pues yo creo que han dejado un poco en evidencia que esa duda es bastante legítima, porque si todo estaba bajo control, es difícil entender que desde que se hace público haya habido 4 o 5 versiones diferentes. Primero eran 200 y pico niños y niñas las que podían estar bajo esta cuestión de haber recibido vacunas caducadas. Eran 12 de 13 osis, luego eso se limita, luego el número no es ese. Lo que era una única vacuna parece que también por la denuncia de una madre o por la advertencia de una madre se descubre que también hay otras vacunas caducadas que se han inoculado. Bueno, yo creo que para estar todo bajo control, como decía el consejero, para haber estado haciendo toda esa secuencia, para que esto fluyera después, bueno, pues el desorden después ha sido bastante evidente, ¿no? Y por eso nosotras tenemos la sensación de que lo que la pregunta parlamentaria de Euskal Herria Bildu ha precipitado es que esto se haga público, ¿no? Y esa duda legítima de ante esa sensación de ir dando explicaciones a trompicones, bueno, pues si realmente esto estaba siendo gestionado para ser público o no, ¿no? Y creemos que es una información, nosotras somos conscientes de que es una información muy delicada, por eso nosotras no hemos, seguramente la política convencional, cualquier grupo político de la oposición que hubiera recibido una información de este calibre, pues lo hubiera filtrado desde el primer momento y hubiera hecho una rueda de prensa y organizado una escandalera. No hemos hecho eso. Nos hemos tomado el tiempo necesario para hacer las comprobaciones oportunas, nos hemos puesto en contacto con el propio consejero y después hemos hecho lo que nos corresponde hacer como oposición, que son actividad parlamentaria y preguntas parlamentarias para esclarecer todo esto que ha ocurrido, ¿no? Y creo que en ese sentido, bueno, pues esa duda que se plantea desde el principio de si esto se haría público si Euskal Herria Bildu no lo hubiera denunciado, es una duda bastante legítima y pertinente. Por su respuesta también a mí también me queda una duda, ¿no? Por su respuesta, si cree que esto es un hecho simplemente ya puntual y que estaban corregidos los acontecimientos, o como ha dicho antes, no. Pues yo creo que... Estaban corregidos acontecimientos, me refiero, estaba corregido, pues al menos sí. La sensación que había pues de inestabilidad dentro de Osakidetza. Pues yo creo que no. Yo creo que se está construyendo un relato y creo que ha sido uno de los mayores empeños, ¿no? El del gobierno de Pradales ha sido uno de sus principales empeños, ha sido el de después de que iniciamos, acuérdate, la campaña electoral no reconociendo la existencia de un problema en Osakidetza, finalmente se tuvo que reconocer que efectivamente Osakidetza tenía problemas estructurales y claro, ha habido un intento en este año y medio de construir un relato, se ha puesto mucho empeño, yo creo que
prácticamente más que en solucionar los problemas de Osakidetza, se ha puesto el empeño en generar esa sensación de que los problemas de Osakidetza estaban resueltos, ¿no? Sin embargo, la realidad es que en los últimos tiempos pues vamos teniendo noticias diferentes que van dejando en evidencia que esos problemas siguen estando ahí. Es que finalizamos el año, un poquito antes del año, con el cese de toda la cúpula de Osakidetza, ¿no? Y después nos encontramos con un error de estas características, un error yo creo que bastante importante, del que vuelvo a repetir, creo que todavía no sabemos el alcance y creo que además ni siquiera el propio consejero ni el Endacari están en condiciones de decir que esto está bajo control. Veremos lo que da los próximos días todo esto y lo que da de sí también la investigación que se tendrá que abrir para saber qué es lo que ha pasado. Pero claro, es que hay informaciones que revelan que ya en marzo del año pasado existía una advertencia al consejero. El consejero tenía encima de su mesa pues, bueno, informaciones que advertían del mal funcionamiento, ¿no? Y tampoco sabemos si esto se limita a una cuestión de las vacunas o se limita a otras cuestiones, porque el tema de la trazabilidad en los medicamentos, la falta de control y la falta de mecanismos pues, de que los protocolos funcionen correctamente, pues también se ha denunciado en otras ocasiones, ¿no? Con lo cual yo creo que esto, bueno, sí que evidencia, y yo creo que por ahí venía un poquito el enfado del Sailburu, pues bueno, que ha habido un esfuerzo mayúsculo por hacer ver que los problemas de Osakidetza estaban resueltos, pero realmente esos problemas persisten y además la ciudadanía los percibe como tal, porque si una observa las encuestas que se han realizado en los últimos tiempos, pues se ve que Osakidetza, la salud pública, siguen siendo uno de los principales problemas que tiene la ciudadanía. Con lo cual creo que la resolución de este caso, más que intentar cerrar el episodio y hacer que esto ha sido una cosa puntual y tal, es importantísimo que esto se analice Bueno, y se investigue hasta el final. Supongo que irá además a las preguntas, ¿no? Las primeras del año, ¿no? Eso es. Bueno, esto y luego otro tema también en el que Euskal Herria Bildu se ha mostrado crítico, ¿no? Que tiene que ver con educación, en este caso, con fusión de centros, pero es que no tenemos alumnos. No, es verdad que hay una bajada de la natalidad, pero es verdad que también el sistema educativo se enfrenta a retos muy importantes, como hacer frente a la segregación o obedecer, digamos, a los nuevos retos que plantea la educación, ¿no? Y en ese sentido, también es verdad que esa reordenación, ¿no? Que tiene que darse en el sistema educativo debería darse pues, siguiendo un poco las pautas o los elementos que se acordaron en el pacto educativo, ¿no? Yo tengo la sensación de que, bueno, pues alegando esta bajada de la natalidad, bueno, pues se está haciendo estas fusiones, pero se están haciendo de manera unilateral, ¿no? Porque estamos viendo cómo las AMPAs de esos colegios pues no tenían información, como algunos centros también muestran su preocupación por lo que esto pueda dar, y luego estamos viendo también cómo hay un proceso en el que está inmerso el Departamento de Educación, que es el de la mesa, el de BICAIN, el de la mesa para hacer frente a la segregación, en el que bueno, pues no se está trabajando, como está diciendo estos días la Sailburu, desde los consensos, desde los acuerdos, viendo cómo bueno, pues esta bajada de alumnos se puede convertir, ¿no? También en una oportunidad para organizar, digamos, el sistema educativo siguiendo esas necesidades que tenemos en ese sentido, ¿no? Y vemos cómo prácticamente ya todos los sindicatos han bajado esa mesa, vemos cómo ha habido, bueno, pues bastantes quejas en esa mesa para hacer frente a la segregación, pues de decisiones unilaterales. Se ha llegado incluso, fíjate, a terminar una reunión de esa mesa y hacer públicos unos acuerdos a los que no se había llegado en esa mesa, ¿no? Con lo cual, yo creo que es fundamental que los pasos que se vayan dando en materia educativa, como en otros ámbitos que son estratégicos, se hagan siguiendo dos parámetros. Uno, lo acordado en el pacto educativo, que creo que nos da unas bases muy firmes de lo que debería ser
el nuevo sistema educativo o cómo tiene que enfrentar el sistema educativo a los nuevos retos, y dos, hacerlo desde el acuerdo y desde los consensos, ¿no? Y eso requiere pues trabajar de otra manera, y desde luego ahora, en este momento, estos procesos de integración que se han hecho públicos pues no están siguiendo esos parámetros. Bueno, hay otras cuestiones. ¿Está actuando Euskal Herria Bildu igual en el caso, por ejemplo, de Getxo con el PNV que en el de Zaldívar? ¿O no tienen nada que ver un caso y otro? Pues yo a creo pesar de que que están los dos bajo los tribunales. Yo creo que son dos casos que tienen nada que ver, nada que ver. Pero por mucho que seguramente pues a algunos les interese mucho mezclar los temas, ¿no? Yo creo que en el caso de Zaldívar, pues es evidente que la postura de Euskal Herria Bildu ha sido siempre contraria a la apertura de ese vertedero. Desde luego no es Euskal Herria Bildu ni la izquierda soberanista quien proyectó ese proyecto, ni quien autorizó ese proyecto, ni que dio la licencia de actividad para que ese vertedero se pusiera en marcha, ni quien votó a favor de la ampliación que pidió la empresa Verter Recycling, que es quien gestionaba ese vertedero. Nuestra posición siempre ha sido absolutamente contraria a ese vertedero. Es el PNV y Partido Socialista quienes han autorizado y quienes han llevado a cabo los procedimientos que están vinculados a la actividad de este vertedero. A partir de ahí, lo que firma la que fue alcalde de Zaldívar fue un plan de ordenación urbana en el que se da por hecho que había una utilización irregular de un espacio, digamos, por parte del vertedero, que se da ya por irreversible. Así lo manifiestan los técnicos del Ayuntamiento de Zaldívar y también la empresa que es contratada para asesorar en el desarrollo de ese plan urbanístico, pero así lo hacen ver también los técnicos de la propia Diputación, y la que fue alcalde de Zaldívar firma ese documento, un documento que después, por el tamaño del municipio de Zaldívar, tiene que ser firmado también por la Diputación Foral de Vizcaya, en este caso por el diputado de Infraestructuras, que en aquel momento era el señor Imanol Pradales, actual lehendakari de Araba, Guipúzcoa y Vizcaya, ¿no? Yo entiendo que Imanol Pradales, cuando firma ese documento, no firma ese documento consciente de que haya ninguna irregularidad, y lo hace ni siquiera pienso que tuviera ningún interés. Estoy prácticamente segura de ello, ¿no? Lo hace siguiendo las indicaciones de los técnicos que así lo indican, ¿no? Lo mismo que la que fue alcalde en ese momento de Zaldívar, que por cierto ahora es trabajadora social en otro ayuntamiento porque ha vuelto a su puesto de trabajo, cosa que hacemos las personas que militamos en Euskal Herria Bildu y que no hacen en otros partidos políticos. Y creo que la diferencia con respecto a lo acontecido en Getxo pues es bastante evidente, ¿no? No hay ningún interés personal ni ningún beneficio para la alcaldesa de Zaldívar, para la que era alcaldesa de Zaldívar, y desde luego tampoco creo que lo hubiera para Imanol Pradales. Y el caso de Getxo es absolutamente diferente. Es absolutamente diferente porque hay unos concejales, bueno, que forman parte de una cooperativa de viviendas de lujo que se benefician de las actuaciones acontecidas en ese palacete de Getxo, ¿no? Creo que las diferencias son bastante evidentes. Claro, no hay ninguna similitud. Otra cosa es que el Partido Nacionalista Vasco tenga un marrón encima con el tema de Getxo y también el tema de las vacunas, y quiera poner en marcha el ventilador, utilizando la manipulación, utilizando las mentiras, queriendo sugerir que de alguna forma pues todos somos iguales. Y eso no es aceptable, porque no lo somos. Eso huele mucho a política de Madrid. Quizá Aitor Esteban lo ha traído de allí, pero eso huele mucho a política de Madrid y eso aquí no cuela. Creo que las diferencias son evidentes. Bueno, es que tengo muchísimas cuestiones, sí. Y ya el tiempo casi Sí. se nos ha ido, ¿no? Hay una, por cierto, y hablando ya internamente de Euskal Herria Bildu, ¿están preocupados, por ejemplo, de la movilización de GKS el otro día, de la cantidad de jóvenes que movilizan? Lo digo porque el otro día estuvieron aquí y fueron muy críticos también con Euskal Herria Bildu.
Bueno, nosotros preocupados, la verdad es que no. Yo creo Digo por que su capacidad de movilización o por la gente que han podido arrastrar y que han sacado igual de lo que en principio podía haber sido la esfera de Euskal Herria Bueno, yo Bildu. creo que Euskal Herria ha sido siempre y es una nación absolutamente antifascista, que ha demostrado ese carácter antifascista, esos valores antifascistas de múltiples formas, lo ha hecho a través de miles de manifestaciones diferentes. En Euskal Herria, además, considero que esos valores antifascistas se articulan en torno a un proyecto emancipador que defiende los derechos de los colectivos LGTBI, que defiende el euskera, que defiende la clase trabajadora, que defiende el feminismo, ¿no? Y creo que nosotras aquí tenemos la ventaja de poder ofrecer una alternativa a todos esos colectivos que están bueno, bajo la diana del autoritarismo, del fascismo, que son la clase obrera, que es el feminismo, que son las personas que conforman el colectivo de LGTBI, que son las personas euskaltzales, que es el euskera, ¿no? Y que desde luego tenemos la oportunidad de ofrecer esa alternativa, una alternativa asentada en valores absolutamente antifascistas, que se puede desarrollar después en las instituciones y a través de políticas públicas, y creo que ahí no sobra absolutamente nadie. Pues Nerea Kortajarena, responsable de programa de Euskal Herria Bildu y parlamentaria, pues gracias por compartir este rato con nosotros. Le voy a dejar en puntos suspensivos todo lo que se me hubiese ocurrido, porque además este curso también tiene lo del nuevo estatus de por medio, También, y ahí hay una discusión de fondo muy, muy relevante. Seguro que tendremos otras oportunidades. Bueno, no me cabe ninguna duda. Nerea, eskerrik asko. Eskerrik asko. Radio Popular.